Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webcast en nombre del Club de Gestión de Riesgos y de nuestra parte. En la sesión de hoy tendremos un webinario sobre riesgo e incertidumbre en el entorno global, el cual pues será una conversación que estaremos llevando. Creo que ya entre amigos, el señor Wayne Kamar Muy y de mi buenos parte. días. Buenos días a todos. Así que, nueva vez, bienvenidos. Tal vez antes de empezar sobre la dinámica, esta es la primera vez que el club hace un webinario, creo que económico. Entonces, en el chat y también al lado en el Teams vendrán que hay un botón que dice Q&A. Es como preguntas y respuestas. A lo largo de la conversación que tendremos, pueden escribir por ahí. Ciertamente, mientras uno habla, tal vez no lo ve, pero desde que tengamos la oportunidad, vamos a abrirlo y vamos a tratar de responderlo. Así que, sin más, iniciamos, ¿verdad? Entonces, creo que la sesión que veremos está dividida en dos partes. Vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de la incertidumbre. Como sabemos, riesgo es aquello que podemos medir y para lo que podemos prepararnos. Y la incertidumbre es aquello que no puede ser cuantificado, pero que sigue ahí. Esperemos que podamos abordar algunos de los temas que son de interés y que puedan ayudarnos a interpretar lo que está sucediendo dentro del mundo y luego cómo nos impacta. Así que vamos a ver un poco dónde estamos en la materia económica y financiera primero. ¿Okay? Entonces, sé que se ha hablado mucho del tema de riesgo geopolítico y este es un tema que pues ha estado bastante de moda desde hace 2 años para acá. Existen índices y mediciones que ya prácticamente han sido adoptadas a nivel académico. Acá les presento un gráfico que muestra la medición de riesgo geopolítico de Estados Unidos, de Caldara y Acoviello. Es una medición que lo que procura es leer dentro de todas las fuentes de noticias y acorde con ellas poder crear un índice uniforme en el tiempo que nos indica más o menos para cada país cuál es el nivel de índice de riesgo geopolítico. Este es el de Estados Unidos, el país económicamente más importante del mundo y nuestro principal vecino comercial, que no tengo que decirlo, pero nos impacta desproporcionalmente. Acá podemos ver, esta es una serie que tiene más de 100 años y podemos ver que los picos que se han dado en el tiempo casi siempre coinciden con algún tipo de conflicto armado o una guerra. Entonces, la lectura reciente que tuvimos con el problema que estaremos abordando ahora, en parte, en el Golfo, podemos ver que ha marcado la sexta lectura más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Ha hecho su pico el índice por encima de 7. Lo bueno es que ya ha retrocedido casi la mitad, ¿verdad? Y es una característica que también la hemos visto en las otras ocasiones. Casi siempre es un pico y luego una rápida normalización. Ucrania, Irak, 11 de septiembre,
la Primera Guerra del Golfo, crisis en Cuba, la guerra en Corea. Entonces, eso es algo que ha estado muy ocupando, creo que no solo la opinión pública, sino también a los economistas. Y ha creado ciertos malestares. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son esos malestares? Y muy importante, si esto se ha resuelto o no. Y yo sé que también, pues, Wayne va a abordar eso. Una cosa es lo que pasa en términos de enfrentamiento, otra cosa es lo que piensan los mercados. Entonces, aquí, en este tablero, presento algunas variables a las que yo le doy seguimiento. Aquí tenemos un índice de volatilidad de mercado que marca de 1 a 3, que es la primera línea. Tenemos el índice de incertidumbre, el dólar, los precios de los energéticos en sentido amplio, que es una canasta de commodities. Tenemos el crudo de Texas, el crudo Brent, el europeo, y el cual marca precio en la mayor parte del mundo. El bono de tesoro de 10 años, el bono soberano nuestro de 10 años, el spread de crédito ENVI-RD, el spread de crédito global, que incluye también crédito corporativo, la tasa de cambio y la liquidez. Entonces, aquí debemos ver dos cosas. Lo primero es que el mercado, a pesar de que siguen los titulares, ayer vimos que hubo un tema de otra vez unos ataques, se hicieron ya como 11 acuerdos de paz que se incumplen al día siguiente, etc. Acá podemos ver que el mercado desde la primera semana de abril ha estado actuando con mucha calma. Ciertamente, el daño que se produjo en los precios de los energéticos no ha sido subsanado del todo, pero ya algunas partes están de vuelta donde estaban previo a este problema, lo cual también nos indica que el mercado, que es un mecanismo que mira hacia adelante, dicen en inglés que es forward looking, incorpora toda la información y nos da un poco de mirada y ventana hacia el futuro, ¿no? Algunas noticias buenas, evidentemente, aparte de que la volatilidad retrocedió y podemos ver que ya los precios, pues, están cerca de $70 por barril entre el crudo de Texas y el Brent, lo cual no es algo ya tan extraordinario. Pero aparte de eso, hay dos cosas que creo que son importantes. La primera es que desde el inicio de la crisis, el dólar se ha ido fortaleciendo. ¿Okay? Podemos ver el índice del dólar, empezó en 97.8, ya está por encima de 100. Eso no es casual. Y también estaremos mencionando un poco a qué se debe. En parte se debe a que el dólar es un activo de seguridad. Pero en otra parte también se debe un poco a la perspectiva de tasas de interés. También por otro lado podemos ver que el índice de spread de crédito está por debajo de donde estaba cuando empezamos esto. Esto es una señal de los mercados de que todavía la postura y el nivel y el lugar hacia donde fluyen los capitales sigue apoyando los precios de los activos de riesgo, como por ejemplo los bonos. ¿Okay? Entonces, nuestro bono está prácticamente al mismo nivel de rendimiento de lo que estaba previo a la crisis. No obstante, el soberano de Estados Unidos se encuentra por encima. Esta es una señal que creo que también está muy atada a las expectativas del mercado de tasas de interés. Y tiene que ver un poco con lo que se espera que sea la postura de la Fed. Una postura que ha ido cambiando.
Prometo que no abusaré mucho de gráficos muy complejos. Este debe ser el más complicado. Y es un poco lo que vimos aquí. Ese índice de volatilidad del mercado, cuando lo vemos efectivamente coloreando el nivel de precios sobre índice bursátil de Standard Poor's, y vemos cada uno de sus componentes. La volatilidad que hay en el mercado de acciones, volatilidad que se define como la magnitud porcentual de cuánto se espera que varíe una desviación estándar. Okay. La volatilidad del mercado de bonos, que se mide en punto base. La volatilidad de monedas, que también se mide en porcentaje, y la del crudo. Okay. Entonces, una lectura es que al día de ayer, por ejemplo, el Standard Poor's espera que en un año no baje o suba más de 19% aproximadamente. En el mercado de bonos estamos hablando de 1,67 punto base. O sea que un movimiento, por ejemplo, de 2 desviaciones estándar sería aproximadamente de 1,3 puntos porcentuales. ¿Okay? Las monedas por debajo de 7. Y el crudo que sigue, el crudo es un activo bastante volátil, por debajo de 50. Aquí también pueden ver que en el momento máximo, cuál fue el nivel de volatilidad que registraron cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, creo que aquí hay dos observaciones importantes. La primera es que en cada iteración y cada mini crisis, la volatilidad ha sido menor. O sea, venimos de COVID, que era un choque brutal, ¿verdad? Después, digamos, el mercado de bonos tuvo sus momentos malos con la crisis de la deuda de Inglaterra, que se llevó a la primer ministra de ese entonces, ¿verdad? Pero después ya vemos cómo el año pasado, cuando se anunciaron las tarifas por parte del presidente de Estados Unidos, también fue otra ola de pánico. El VIX, que generalmente cuando entra por encima del 30, podemos decir que el mercado está asustado, marcó 52. El índice de volatilidad de bonos marcó 140 puntos base. Monedas marcó 10, que es bastante elevado. El crudo no marcó nada. En esta ocasión, lo que más subió claramente fue el crudo. Entonces, si nosotros convertimos esto como un indicador que marca los estados del mercado, podemos dividirlo en tres, ¿verdad? Que es más o menos como una combinación ponderada entre cada uno de ellos. Tenemos un mercado normal, tenemos un mercado turbulento y tenemos un mercado en pánico. ¿Y por qué digo esto? Esto es importante porque podemos ver que en COVID el mercado tuvo su pánico durante más de un mes y medio. Y ese pánico concluyó mucho antes de la pandemia. Aquí podemos ver que cuando fue la invasión de Ucrania también tuvo su momento de pánico. No duró mucho. Aquí fue otro momento, el pico de inflación en Estados Unidos, cuando marcó por encima del 8. Luego la crisis de bonos de Reino Unido, otro momento. Después acá, en marzo del 23, la quiebra del SVB Bank. ¿Verdad? Las tarifas el año pasado, que ustedes ven que fue un pico, un punto que casi ni se ve. Y en el conflicto en Irán, en realidad nunca llegó al nivel de pánico. Fue una turbulencia, fue muy mala, pero el mercado se movió rápidamente y salió de esto. ¿Okay? Entonces, es un poco una comunicación importante, es el mercado diciéndonos, mira, ellos pueden estar tirándose bombas, pero ya los consumidores ajustan, las economías ajustan, el precio del crudo es elevado, pero también produce una destrucción de la demanda. Esto se va a arreglar y entonces el mercado se mueve. Entonces vemos cómo los activos de riesgo se aprecian.
y siendo el Standard Poor's índice un termómetro de ese ánimo, ¿verdad? Que los economistas decimos que es un animal spirits, ¿verdad? Entonces, en crudo, veo que llegó, dependiendo de cómo se mida y cuál es el índice, llegó a tocar casi 120 intradía, pero al final del día el precio máximo que tuvo y que cerró en esta ronda fue de 113. Ya estamos viendo cómo retrocedió, así de rápido como subió, lo cual claramente nos dice dos cosas. La primera es que el mercado ha encontrado un ajuste, ¿verdad? Aunque ese camino ha sido apoyado por las iniciativas que han hecho los gobiernos de utilizar sus reservas petroleras, pero por otro lado, inevitablemente ocurre la destrucción en la demanda, que es real y que ya ha ocurrido en la demanda del crudo. Y la tercera es, aunque el Golfo permaneció, entre comillas, cerrado, en realidad ambos lados encontraban forma de sacar el crudo sin reportarlo, que al final eso llega al mercado y se puede observar en los precios. Si indexamos los precios de una canasta de energéticos a donde estaban al día previo de la guerra, ¿verdad? Y donde están ahora y vemos de forma acumulativa cuánto han incrementado. Aquí podemos ver que en realidad lo que mencioné, el crudo como tal, ya se ha normalizado. Lo que permanece todavía con cierto rezago en unos niveles más elevados son los derivados, ¿ok? La gasolina, que sigue un 42% por encima, el gas natural, tanto el europeo como el de Estados Unidos, y el diésel. ¿Qué sucede? La tendencia natural es que al final esto también haga la convergencia hacia los precios del petróleo. La diferencia ahí tiene que ver con la capacidad de refinar el crudo. Entonces, algunas de las refinerías grandes del Golfo han tenido problemas y también en otros lugares del mundo, como China, como Estados Unidos, hemos visto que la refinería lo que han hecho es ajustar sus niveles de trabajo, preparándose para recibir menos crudo. Entonces, por esa razón todavía persiste un rezago aquí. Ahora, vamos a entender un poco qué en realidad ocurre con el crudo como tal. Porque cuando uno lee los periódicos y cuando uno observa los precios que se reportan, casi siempre el precio que se reporta es el precio spot, el precio del mes más cercano al momento en el que nos encontramos, ¿verdad? Pero en realidad el mercado de crudo es un mercado de commodities donde las entregas del crudo no son solo en un mes, sino que se extienden hasta 20 años hacia adelante. Entonces, la información del mercado del crudo está contenida no solo en el precio más cercano, o lo que se denomina como el precio spot, sino también en la forma que tiene esa curva. ¿Ok? Entonces, esta es una situación muy importante y muy relevante porque aquí claramente vemos, hay dos tipos de mercado y lo podemos apreciar plenamente aquí. Está el mercado normal, que es como nos encontramos hoy el día. Un mercado normal es cuando esta pendiente de los contratos futuros se encuentra positiva. O sea, los meses del futuro tienen un precio más elevado que las entregas en la actualidad. Eso se conoce como contango, ¿ok? En el lenguaje del mercado. ¿Por qué uno entrega en un futuro a un precio más elevado? Por distintas razones. Una de ellas es que entregar en un futuro
no es algo gratuito, porque hay ciertos costos financieros que deben ser calculados dentro del precio, como el costo de almacenamiento, por ejemplo, durante ese tiempo hasta que la entrega se haga. Pero también hay otros elementos que también intervienen y es un poco qué espera el mercado del precio y de la demanda. Entonces, podemos ver que actualmente hay una pendiente positiva. Sin embargo, podemos ver que cuando inició el enfrentamiento, la pendiente era negativa. Y una pendiente negativa, en términos del mercado, se conoce como backwardation. Es backward, de algo invertido. Y lo que nos dice en realidad es que hay más demanda en el presente y que se espera una menor demanda en el futuro. Entonces se obtiene esa curva invertida, donde los precios spot son más elevados que los precios futuros. Entonces, que el mercado haya regresado a una situación que tenga la pendiente positiva es algo favorable. Sin embargo, también debo decir que en parte hay un poco de precio incorporado ahí que está repriceando como ciertas turbulencias y ciertas fricciones. Porque frente a esta incertidumbre que hay, es lógico que también se piense que el nivel de precio actual va a seguir tal vez de una forma un poco más prolongada. ¿Okay? Otra cosa que destacar es muy interesante, o sea, en el mercado spot estamos por debajo, pero en la parte larga de la curva estamos por encima. Ahora, ¿cuántos dólares en esto corresponden a que esto va a seguir siendo un tema de conflicto? No sabemos, pero seguro que hay unos cuantos dólares ahí. Ahora, ya el mercado hasta cierto punto está normalizado y creo que este es un mensaje importante. O sea, ya podemos decir y afirmar con seguridad que lo peor de la parte energética ha pasado. Ah, sin embargo, hay también una pequeña notita. Los mercados ajustan rápido. Entonces, esto es lo que me está diciendo el mercado hoy. Ah, si mañana alguna de las partes del conflicto hace algo muy loco, el mercado va a ajustar también. Entonces, no es una situación estática. El impacto inmediato, y que vamos a tratar de cubrir las pinceladas, es inflación y tasa de interés. Entonces, acá podemos ver una información del mismo SINBAD, del tablero macro de la Superintendencia de Bancos, donde podemos apreciar economías desarrolladas y cómo se ha comportado la inflación desde el año 2010, prácticamente, que estábamos en la gran crisis financiera, hasta acá. Entonces, se puede ver al último momento disponible que la gran mayoría de los países están por encima de las metas de inflación. Y de hecho podemos ver que desde los tiempos de COVID, con excepción de Japón y de China, se han mantenido en unos niveles de inflación muy superiores de lo que había en los últimos 15 años. Esto lo que ha hecho es simplemente volver a añadir más permanencia a, digamos, a ese nuevo régimen de precio. ¿Okay? Algo interesante, y veamos el caso de Estados Unidos, y este es un slide que tomé prestado de Double Line y de Jeff Gundlach, que dio una charla muy buena, es que Estados Unidos ya tiene 62 meses consecutivos fuera de la meta de inflación. En este gráfico lo que pueden ver es el nivel de precio cumulativo, es la línea azul, y la línea punteada es la tendencia cumulativa si se cumple el 2%, que es la meta de inflación. Entonces pueden ver cómo desde que Estados Unidos adoptó esto bajo el Chairman Bernanke en 2006, podemos ver cómo
básicamente hasta la pandemia, la meta de inflación ha sido respetada durante cierto tiempo, un poquito por debajo, ¿verdad? Un undershooting, como le decimos, pero de forma agregada bastante consistente. Recordemos que la meta de inflación tiene un objetivo de ser predecible y de que permita y facilite la planificación. Ahora, a partir del COVID, observen qué ha sucedido. No solo en aspecto de la medición como tal, mes tras mes, año tras año, nos hemos ido alejando y que permaneció ahí, sino que también el efecto cumulativo de ese alejamiento cada vez lo ha alejado más de su línea base. ¿Okay? Entonces, estamos muy lejos de lo que debería ser compatible con la meta de inflación. Y entonces, acá pueden ver la línea punteada sigue. O sea que ahora mismo más o menos alcanzamos un nivel de precio que debió ser del año 2031, asumiendo que la inflación fuera de 2%. Entonces acá abajo intermitencia. Ya estoy con ustedes. Entonces acá pueden ver cuántos años nos tomaría regresar a la meta agregada y qué nivel de inflación requiere. Entonces, para nosotros llegar sobre la tendencia del 2% de la meta acumulativa de inflación, tendríamos que tener inflación cero durante 5 años. Miren dónde estamos ahora. Si la inflación sea de 1%, nos toma 10 años. Si sea 1.3, nos toma 15 años. Y este gap de precio es algo que también ha tenido sus consecuencias. Una población descontenta en todas partes del mundo y lo que se conoce como la crisis de affordability. O sea, la crisis de que el dinero no nos compra lo que entendemos que debería comprar. Y es un evento importante, no solo para la credibilidad de la Fed, sino también con ramificaciones políticas, porque la gente se siente descontenta, demandan otro tipo de medidas. La pregunta clara de cara a lo que es la política monetaria es si para llegar y devolvernos a esa tendencia, ¿qué tanto dolor estamos dispuestos a tolerar? En ese caso, la Fed de Estados Unidos y la población de Estados Unidos y los políticos de allá. Entonces, si vemos un poco la imagen ya regional, podemos ver también que el precio, o sea, el efecto de la guerra se ha manifestado de forma inmediata y rápida. También podemos ver que en el último mes se ha ido como medio pasmando y revertiendo de a poquito. Ciertamente nosotros somos un país que tenemos la tercera inflación más elevada detrás de Honduras y Colombia. Y obviamente que esto es un elemento que concierne mucho a todos. Eh, entonces, ahora, ¿qué implica esto para el ciclo de tasas de interés y de qué pudieran hacer los bancos centrales? Entonces, este es un índice de presión internacional de movimiento de política monetaria y pueden ver que en el eje izquierdo es el gráfico de área y de líneas azul oscura. Lo que está marcando es qué proporción de bancos centrales está subiendo tasa versus qué proporción de bancos centrales está bajando tasa. Y se miden los últimos 12 meses del año. En la base de datos tenemos 81 bancos centrales. Esto también es una serie que está disponible en Sinbad, en el tablero macro. A la derecha podemos ver
la TPM nuestra, ¿okay? Y su comportamiento desde el 2005. Entonces, aquí tal vez tres observaciones. La primera es que cuando el índice es negativo, quiere decir que los bancos centrales tienden más a bajar tasa que a subir tasa. Cuando es positivo, es lo contrario, tienden más a subir tasa que bajar tasa. ¿Verdad? También tomar en cuenta que el gris claro es un índice simple que pondera igual a todos los bancos centrales que tenemos en la base de datos. El azul oscuro pondera por el PIB y le da más peso a los países grandes, ¿verdad? Como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y China, por ejemplo. Entonces, la segunda observación es que las actuaciones que tenemos nosotros como país también suelen seguir las actuaciones de los demás bancos centrales, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal rápido estamos respondiendo y qué rezago existe y qué magnitud tiene? Eso también depende. ¿No? Entonces, podemos ver que cuando ocurrió la gran crisis financiera, que fue la otra crisis previo a lo que tuvimos de pandemia, podemos ver que el Banco Central respondió con cierto rezago. ¿Okay? O sea, aquí ven que los países ya empezaron agresivamente a ajustar tasas de interés, más que nada países emergentes. Los países y la economía desarrollada lo que hicieron fue dejar de bajar tasas. ¿Okay? Cuando todos dejan de bajar tasas, el índice revierte a cero. Y podemos ver que eventualmente nosotros nos movimos rápido y luego sincronizamos otra vez. Y en tiempos después de la gran crisis financiera y antes de la pandemia, podemos ver que no hubo muchos movimientos en el índice. En el Banco Central tampoco hubo muchos movimientos. Luego, todavía previo a COVID, ya los movimientos de la tasa de interés estaban yéndose hacia abajo. En el mundo y también nosotros, unos 6 meses antes, 7 meses antes, ya estábamos bajando tasa de interés. Y luego ocurre la pandemia y la tasa se desploma, ¿verdad? El índice alcanza una lectura más negativa desde la gran crisis financiera, ocurre el choque de inflación y luego todos empiezan a subir tasas. Nosotros ahí también tuvimos cierto margen en cuanto al tiempo, pero el Banco Central subió las tasas bastante rápido. Lo cual nos trae donde estamos ahora. Y donde estamos ahora es un ciclo donde después de haber alcanzado el pico a finales del 22, los bancos centrales primero dejaron de subir tasas y luego empezaron a bajar tasas. Entonces ahí el índice fue convergiendo y en diciembre del 22, enero del 23, podemos ver que la tendencia de los movimientos se revierte hacia la baja. ¿Y por qué esto es importante? Porque se dan cuenta que estos ciclos duran un par de años. Entonces tuvimos 23, 24, 25 y ahora estamos en el 26. Todavía sin la guerra y sin los problemas, este es un ciclo que se ha ido agotando. Y ya estamos en un punto donde en realidad, como quien dice, estamos neutros a nivel global. Y acá se ve que el Banco Central mantiene la tasa. Entonces, ya de lo que viene hacia adelante, es lógico, aún sin considerar el impacto que tuvo el enfrentamiento en el Golfo, es que viene un ajuste. Y es un ajuste por la tendencia, ¿verdad? Un ciclo de 3 años. Este ciclo duró 3 años. Aquí tuvimos un ciclo de 3 años. Este fue un limbo muy atípico después de la gran crisis financiera. Acá también pueden ver que los ciclos duran de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto. Ahora, esto ha querido decir que con lo que sucedió en el Golfo, por lo menos en caso de los países y economía como Estados Unidos, esa expectativa de que bajaran tasas de interés que existía previamente al ciclo
que ocurrió de marzo para acá, podemos ver que ya fue llevado prácticamente a cero. Y ahora mismo lo que se espera de la Fed es 1.4 subida de tasas de interés. La probabilidad que el mercado de futuros le da es básicamente 43% a una subida de 25 puntos base. 29% de probabilidad y decreciente a que no se mueva la tasa en este año. Y fíjense, una probabilidad que va surgiendo de 50 puntos base. O sea que son dos movimientos de 25. Entonces, eso sería una mala noticia para el mercado de bonos. Para ser más exacto, y esta es la información de la probabilidad de tasa de interés de Bloomberg, podemos ver que se estiman 1.35 subida de tasas y un nivel de tasa de interés máximo en este ciclo de un 4% de la Fed. Lo último que voy a decir aquí, y también de cara a la tasa de interés, es, recuerden que tuvimos un ciclo flexibilizado, ¿no? Pero ese ciclo flexibilizado que vimos del 23 hasta ahora, solo una parte de la estructura de tasa de interés en el mercado respondió con bajadas. Los bonos de muy largo plazo, como son los bonos de 30 años de economías desarrolladas, nunca han dejado de subir. Y de hecho, se encuentran en los niveles más elevados, dependiendo del país, empezando con una década o varias décadas. Okay. Japón tiene la tasa de interés más elevada en 3 décadas, ¿verdad? Reino Unido tiene la tasa más elevada en 2 décadas y media. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la tasa más elevada desde el 2006. Entonces, esto un poco es importante, no es lo más urgente, pero si uno ve la curva de tasa de interés, esa tasa de largo plazo me está diciendo que el mercado estructuralmente va hacia un ambiente de tasas de interés más elevadas. Entonces, ahí nace la pregunta para todas las economías y todos los países, y el nuestro no es una excepción, y es, ok, si eso es lo que está pasando allá afuera en el mundo, ¿qué implica eso para mí? ¿Okay? Y ese es un elemento activo de riesgos. ¿Por qué es un elemento de riesgos? Porque aquí tenemos un mercado de deuda. Eso es relevante, por ejemplo, para el Estado, que tiene que manejar su finanza, llevar las inversiones, planificarse, hacer infraestructura, servicio de deuda. Es importante porque también la deuda de uno es activo de otros. Entonces, los fondos de pensiones, por ejemplo, están invertidos en el mercado de deuda, casi netamente en nuestro país. Las entidades de intermediación financiera invierten en activos fungibles, que son los bonos, aproximadamente entre 20 y 25% del activo de la banca está en títulos, ¿verdad? En títulos del Estado, el 95%. Tenemos un ecosistema financiero que también incluye puestos de bolsa, administradora de fondos de inversión. Entonces, esto es algo que nos impacta a todos y es un elemento de riesgos para el cual hay que prepararse. Hay que prepararse para tener ese portafolio, digamos, en una condición que estamos corriendo con la brisa que nos está pegando en el pecho, o sea, nos está retrasando. Y es una fuerza a la cual hay que responder. Así que esa es una gran incógnita. Ya últimamente, y aquí termino, lo interesante es que recuerden que el mercado está apreciando aproximadamente 40 puntos de subida de la tasa de interés en la Reserva Federal. Acá tenemos el mercado de bono local en pesos y el internacional, el soberano. Entonces, lo curioso es que la curva de bonos local en pesos ha subido
pueden adivinar, entre 40 y 50 puntos bases. Y esto es a lo largo de la curva completa. O sea, nos fuimos de una tasa que en bono de largo plazo, previo al choque, eran por debajo del 10, ya están por encima del 10, y dependiendo en qué parte de la curva nos vamos. La curva completa se ha levantado. Esto se conoce como un movimiento paralelo. Sin embargo, el mercado de soberano en dólares tuvo un comportamiento distinto. ¿Y por qué distinto? Porque este mercado se define por lo que hace la Fed, porque eso es lo que determina el benchmark de los activos de riesgos, y también nuestro nivel de riesgo crediticio. Pero nuestro nivel de riesgo crediticio en realidad está en un nivel bastante bueno y eso no ha cambiado desde el inicio del enfrentamiento en el Golfo hasta ahora. Lo que ha cambiado es el benchmark y la perspectiva desde allá afuera. Entonces, el mercado de bonos global lo que está es repriceando esas tasas de corto y mediano plazo. Y la tasa de largo plazo ligeramente. Y fíjense que nuestra tasa de largo plazo no ha subido tanto como el trayecto que vimos en el caso de las economías desarrolladas, que es un elemento también muy interesante a considerar. Entonces, de cara a lo que estamos viendo en el corto plazo y mediano plazo en un futuro, evidentemente que hubo un cambio de expectativa, evidentemente que ha presionado un poco el mercado de bonos. No obstante, en sentido general, los activos de riesgo se han comportado bastante bien. Y debo decir algo, el ambiente de riesgo financiero allá afuera todavía tiene mucho estímulo. Y eso ustedes pueden darse cuenta cuando abren periódico y empiezan a ver que los índices marcan los niveles más altos de la historia, la IA, de la cual Wayne también va a hablar un poco, las compañías que alcanzan esas valoraciones increíbles. Todo eso en realidad lo que hace es incentivar más toma de riesgo, porque los activos valen más. Alguna gente vende los activos, lo convierte en liquidez y luego sigue invirtiendo el dinero. Entonces, parte de esos recursos también llegan a los mercados emergentes como el nuestro y se convierten en tenencias de nuestros bonos, en tenencia de nuestra moneda y también es el dinero que pues en cualquier ocasión o en dificultad o en una percepción abrupta de riesgo y un reprecio, puede tender a moverse y a querer salir. Pero la verdad es que estamos todavía lejos de estar ahí. Así que es una breve actualización. Creo que no tenemos preguntas hasta ahora. Eh, así que... Así que vamos con la incertidumbre, Mr. Wayne. Sí, gracias Stefan para ese briefing comprensivo que nos explica el estado de los mercados. Hipótesis de mercados eficientes dice que toda la información disponible está incorporado en los precios de los mercados financieros. Pero los mercados se equivocan a veces, y naturalmente. Pero este mercado todos saben que estamos en un mundo cambiando, pero realmente saliendo del equilibrio del sistema que hemos visto desde más o menos Segunda Guerra Mundial, con aspectos importantes que reconocemos todos. Y yo quiero mencionar algunos. Conflictos y militarización. Fue impensable antes que Rusia y Estados Unidos estarían los dos en guerra al mismo tiempo. Afortunadamente, por el momento, no contra ellos mismos, pero
por sus sustitutos, pero es algo no visto y los gastos militares están subiendo casi en todos los países importantes. Tenemos cambio climático que están reconocieron con temperaturas de 40 grados en mucho de Europa la semana pasada y esta semana en Estados Unidos, 40 grados. La inteligencia artificial está cambiando muchísimas cosas que algunos dicen que va a ser el fin de la humanidad, otro va a ser el paraíso de abundancia de una economía que funciona con eso. Pero lo que sabemos es que la construcción de las plantas eléctricas necesario está un contribuyente importante para el mismo cambio climático. Globalización fue una tendencia durante los últimos 30 años y eso vemos que está cambiando y yo voy a volver. Y la última cosa que voy a mencionar son las deudas en rápida expansión. Los países pobres que tienen ahora están en una posición para financiar el pago de sus deudas, pero hay muchos que tienen problemas graves que están sacando préstamos a 9, 10, 11% para pagar las deudas anteriores sin admitir que tienen problemas. Yo vi un comunicado, un newsletter que recibo diario esta mañana. El señor que es un fellow de Brookings Institution, pero es egresado del Fondo Monetario y de Goldman Sachs. Él comenzó y voy a leer con las frases siguientes. Hay un grupo de insectos que, si te acercas a ellos lo suficientemente despacio, no te ven venir. No estamos ya a este nivel. Atrás. Estefan, tú pasaste 3 minutos por el slide. Yo voy a tomar mi minuto aquí. Perdona, es que no estoy seguro, estoy tratando de timear. Ok, no hay problema. Dale. Si te acercas a ellos lo suficientemente despacio, no te ven venir. Así es, más o menos, como se están comportando los mercados ante la crisis mundial de deuda que se está gestando. Eso es, se llama Robin Brooks, que escribió esas palabras esta mañana, y vamos a ver qué piensan los demás. Hay muchos analistas tratando de dominar estos temas, de integrar todo lo que está pasando. Y obviamente salen conclusiones un poco diferentes, pero yo quiero ver algunos de ellos, los más prominentes, para subrayar la situación donde nos encontramos. Ahora el primero, por favor, Stefan. Ese es Ron O'Hanley, el presidente de State Street Bank. Él es un poco más conservador, que él vea una evolución, no una revolución en los mercados. Su palabra es reglobalización, es decir, el futuro exige que las empresas optimicen en función no del costo más bajo, sino en función de la seguridad nacional y riesgo geopolítico, incorporando redundancia, es decir, abastecimiento dual o triple en su logística, aún con un costo significativamente mayor. Eso es un punto de vista. ¿Qué cosa? Lo mismo, pero un poco diferente. El próximo es Eswar Prasad.
de Cornell University, otro egresado del Fondo Monetario, que tiene un libro, The Doom Loop, que es decir, el bucle fatal. Él se dedicó a escribir un libro sobre la manera en que las fuerzas económicas restablecerían la estabilidad económica. Pero en el proceso concluyó que fue todo el contrario, que varias tendencias en los sistemas económicos, políticos y otros sociales contribuyen a un ciclo vicioso. Y pues, cómo el orden económico mundial se pone en desorden. Otro, Zoltan Pozsar, que de Credit Suisse, que también ha traído la atención de mercados en varias ocasiones, desde el análisis de lo que se llama plomería de los mercados financieros, a idea que tuvo desde la congelación de los activos rusos en 2022 en Bretton Woods 3, donde primero fue con tasas de cambio fijos, el segundo desde 71 con tasas de cambio flotantes, pero mayormente lo mismo, a un tercero Bretton Woods, que sería para él una era económica nueva, donde dinero, lo que se llama dinero interno del sistema occidental, como inside money, se mostró inseguro, es decir, los activos financieros como tal. En consecuencia, el mundo está en camino a un sistema de dinero externo, outside money, con tendencias a almacenar activos físicos. Para él todo va a volver al físico. Oro, petróleo, grano, y etcétera. Y una tendencia a evitar al máximo uso del dólar. Y dice, los bancos centrales pueden imprimir dinero, pero no pueden imprimir petróleo, grano o buques. Esa es la tendencia que ve a él. Y el próximo es tal vez lo más famoso de los prognosticadores, Ray Dalio, el fundador del hedge fund, el fondo de cobertura más grande del mundo, es Bridgewater Associates. Él ve a 5 fuerzas grandes que funcionan para generar ciclos en la historia humana. El ciclo de moneda y deuda, ciclo de orden y desorden doméstica en la política doméstica, el ciclo de orden geopolítico externo, los actos de la naturaleza. Él nota que los huracanes, inundaciones y sequías han matado más gente que todas las guerras de la historia. Y el quinto es la inventiva humana y el papel de la tecnología. Para él, los años 2027 y 2028 son muy peligrosos. Él ve una probabilidad alta de lo que llama un crisis cardíaco económico causado por la deuda de Estados Unidos. Y finalmente, tenemos a alguien que apareció relativamente recientemente, es Matteo Maggiori, del Stanford Business School. Y él hace una distinción muy interesante entre la geopolítica, como ustedes vieron en el índice de Stefan en su primer dispositivo, que esos fueron actos violentos, guerras y uso de fuerza en las relaciones internacionales, a la geoeconomía, y que la geoeconomía es el uso de las herramientas económicas para presionar otros países
para que hagan lo que uno quiere. Que las aranceles de Donald Trump es un ejemplo prominente que está tratando de sacar comportamiento particular y amenazando más aranceles para que cada país hace lo que él quiere que hagan. Y eso es la geoeconomía. Y es algo que siempre ha estado, pero durante décadas, especialmente Estados Unidos, el poder hegemónico no ha utilizado mucho esas herramientas. Ahora los chinos con sus amenazas de embargo de tierras raras y Donald Trump, Estados Unidos y otros países que tienen la posibilidad de forzar otros países menos grandes, a seguir sus líneas en diferentes temas. Esta tendencia de utilizar esas herramientas le llama la geoeconomía y él está adelante de un movimiento de formalizar el análisis, utilizando una rama de matemática. Puedes haber escuchado teoría de juegos, que los movimientos estratégicos. Y eso realmente creo que es alguien a ver en el futuro. Y él, en lugar de considerar que la globalización desaparecerá por completo, él sostiene que el comercio mundial y los flujos de capital serán transformados por estos mismos principios de la geoeconomía. Pues varias visiones, uno puede ser correcto, pero son la manifestación de un malestar entre los pensadores de lo que podría pasar. Y vuelvo a la crisis cardíaca de deuda de Ray Dalio, que uno de los que subrayan ese aspecto. Hemos visto el aumento de las tasas de interés de los bonos de las principales economías. Vemos que 5 de los 7 países del G7 tienen deudas por encima de 100% de su PIB, que el Banco de Japón está interviniendo para mantener tasas, aunque la tasa japonesa subió, no ha subido suficientemente. Hemos visto que el yen está depreciando, un país bajo mucha presión, pero no en la vista más son los países europeos y Estados Unidos. Pero ese problema de deuda está realmente allá y puede realmente estar al inicio de no sé si crisis cardíaco es la palabra, pero de cambios aún más profundos de los que hemos ya visto. Pues, ¿qué significa todo esto para este país? Lo que importa es la estabilidad económica, la estabilidad política, la libertad de flujos financieros. Próximo, por favor, Estefano. Libertad de flujos financieros y los varios riesgos de que estamos conscientes, que obviamente cambio climático importante para nosotros. Hay medidas en curso para remediar algunas vulnerabilidades, particularmente en los proyectos que están financiando la BID y el Banco Mundial, pero están allá. Y lo que se necesita, sin poder acogerse a uno de estos diferentes visiones, es estar listo. Y
Por eso estoy proponiendo y espero estar presentando para ustedes en un futuro relativamente cerca una serie de seminarios por esta misma vía que va a tratar las preguntas que tiene que pedir a ustedes mismos. Stefan. Sí, muy bien. Sí. Próximo. Ajá, pues. Hay uno más. Ajá. Sí, y eso es. Yo cuento ofrecer 5 que cada uno va a tratar una pregunta importante. Que la pregunta primero de Stefan, ¿qué podemos medir este riesgo y qué exige preparación ante la incertidumbre? Los cambios discontinuos, abruptos. ¿Cómo? Hay señales macroeconómicas, hay que monitorear. ¿Cuáles tienen que monitorear para bien poder anticipar un deterioro del entorno? Yo no cuento hacerles economistas en una hora, pero se puede trabajar para ver cuáles son las cosas a mirar para poder tomar medidas correspondientes. Porque cuando pasan cosas abruptas, una cesión de pago de deuda, una devaluación fuerte, etcétera, la pregunta siempre será, ¿podrán los inversionistas cobrar, convertir divisas y repatriar capitales cuando sea necesario? Sabemos que este país funciona sobre inversiones grandes del extranjero y está vulnerable a un cambio de espíritus animales que vemos que los mercados, en la presentación de Stefan, que los mercados ahora están muy tranquilos, los márgenes son finos, puede ser demasiado finos, por los riesgos que vemos en camino. Pues, en cuáles circunstancias vamos a poder anticipar un cambio abrupto. Y volviendo al otro tema de la geopolítica, ¿cómo se transmitiría una crisis geopolítica a nuestras operaciones y a nuestros estados financieros aquí? Eso va a ser el tema del cuarto seminario que estamos planificando. Y todas las respuestas espero integrar en una última sesión. ¿Dónde está realmente nuestra exposición? ¿Y qué acciones debemos tomar? Eso realmente donde vamos a ver todo, cómo se aplica todas estas verdades de riesgo país para este país. Y eso es el futuro que tengo en mente para explorar con ustedes o algunos de ustedes. Son preguntas importantes. Y hablando de preguntas, Stefan, ¿tenemos preguntas? Sí las tenemos. Ahora que Voy a estoy al empezar. final. Buenísima. Y de hecho, creo que la charla se va poniendo interesante. Dice Wendy, y voy a ir atrás para adelante porque creo que esta primera nos hace quedarnos en el tópico de Wayne. Dice, tomando en cuenta los cambios estructurales que ha experimentado la economía mundial desde la pandemia y el aumento de las tensiones geopolíticas, ¿consideran que estamos transitando hacia un nuevo equilibrio económico global o simplemente atravesando un político de ajuste del modelo establecido tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo vuelvo a un chiste que dice que los economistas han prognosticado 9 de los últimos 5 recesiones.
yo me cuento en ese grupo prudente y yo no tengo acciones en las grandes empresas de inteligencia artificial que me cambio la visión. Yo diría que estamos en camino para un nuevo equilibrio, pero ¿dónde va a ubicarse? Finalmente es imposible decir. Y por eso que presenté un poco la diversidad de visiones de los que están tratando de contestar esa misma pregunta. Muy bien. Yo tal vez a eso agregaría algo y creo que en la exposición tuya, Wade, tú mencionaste los elementos que intervienen en el equilibrio económico, o sea, que sí hay parte geopolítica, que hay parte climática, que hay parte tecnológica, ¿verdad? Y lo que hemos visto en la historia es que la tecnología, todas tienen obviamente un impacto relevante, las cinco fuerzas, pero hemos visto que la tecnología es tal vez lo que más nos cambia las posibilidades al ser herramientas continuas que estamos desarrollando para hacer las cosas de forma distinta y al abrir la productividad. Yo creo que la tecnología de por sí nos lleva a seguir avanzando en la parte económica y como tal reconfigura el equilibrio. Y voy a decir algo, por ejemplo, el surgimiento de China ha ido reconfigurando el equilibrio económico, pero con el económico también viene el geopolítico y la tensión geopolítica que viene de una fuerza nueva, por ejemplo, como es el caso de China y como pasó con Inglaterra y Estados Unidos, como pasó con Francia e Inglaterra, ¿verdad? Entonces, yo conectaría las dos, porque yo creo que esos ciclos que duran, y eso es un poco lo que habla Ray Dalio muchísimo, también he leído los libros de él, son esos ciclos de largo plazo de 50, de 70 años que van fluctuando. Entonces, la parte económica encara al cambio también de quiénes que tienen más poder y más dominio, y eso también cambia en las instituciones. Entonces, creo que son ambas cosas, no es una o la otra. Y también quisiera indicar que lo que estamos viendo ahora, y esta es una opinión muy personal, el mundo post Segunda Guerra Mundial, es un poco un esquema de instituciones que se sienten un poco ya cansadas, desgastadas y que necesitan reinventarse. Entonces, al inicio siempre no es tan obvio, pero creo que a esta altura eh, es evidente que sí. Ahora, ese cambio debe ser un caos. No necesariamente. Debe implicar que debe haber un enfrentamiento enorme. Tampoco, no necesariamente. Eh, entonces, la realidad es que hay tanto que no sabemos, pero el cambio es constante y va por ambos lados, tecnológico, económico y el orden. Así que espero que eso haya respondido a la pregunta de Wendy. Y los demás también, señores, anímense. Entonces, aquí tengo otra pregunta de Bernardo. Eh, ¿A qué atribuyes la apreciación del peso en lo que va del año? Creo que ahí también ambos, Gwen y yo, tenemos pues también visión sobre el tema. Bueno, yo creo que son por lo menos tres elementos que digamos, interactuaron y que obraron para darnos la apreciación del peso. La primera es, recuerden que desde el 2025, en la segunda mitad del año, digo, en realidad desde las tarifas de Trump, el dólar ha venido bajando en los mercados mundiales y globales. Entonces,
Lo extraño para mí no es que haya bajado acá, sino que se produjo un rezago y que vino un poco tarde, tarde pero seguro. Porque, digamos, en esa mitad del año, del primer trimestre del 25 hasta el cuarto trimestre, el inicio del cuarto trimestre, en el mundo el dólar estaba cayendo y aquí se estuvo apreciando. Entonces, como sabemos, todo lo que sube eventualmente baja. Creo que el primer elemento es que ya el dólar venía debilitándose a nivel global. Eh, Ese fue el primer elemento. El segundo elemento es, si uno analiza un poco y ve el sector externo, el año pasado nosotros se produjeron alrededor de 49.000 millones de dólares entre el sector turismo, entre la inversión extranjera directa, entre las remesas. Entonces, en realidad, nuestra capacidad para producir dólares y sobre todo el año pasado, eh, en condiciones de una economía lenta, el sector externo era la principal fuerza. El consumo estaba un poco deprimido. Entonces, creo que el nivel de dólares que ingresaron al país fue extraordinario. Ese fue el segundo elemento. Y el tercer elemento también pienso que localmente la demanda por esos dólares y algunas de las presiones que hemos visto que han ido escalando en el 25, creo que obraron para que al principio de este año desescalaran y creo que desescalaron rápidamente. Entonces, es como lo veo. Ahora, así como dije inicialmente que el dólar viene fortaleciéndose desde el marzo para acá, y que la debilidad del dólar nos vino con rezago, la pregunta es si lo que hay hacia adelante es otra vez un poco de apreciación. La verdad es que no lo sé, pero creo que definitivamente los tres elementos que mencioné jugaron un rol importante. ¿Cómo lo ves tú, Wayne? Sí, sí, no, los flujos de divisas ha facilitado el mantenimiento de un peso fuerte, pero creo que podemos también citar la política del Banco Central, que el timing de esa fortaleza del peso vino al mismo tiempo que la guerra de Irán y los precios de petróleo, y fue evidentemente la política del gobierno mantener los precios de combustibles al nivel más bajo posible, y con un peso fuerte podrían mantener uh, los subsidios a niveles menos elevados. Y lo que hemos visto también con la presentación de Stefan fue un aumento en tasas de interés en el mercado interior, y también las condiciones financieras fueron hechos un poco más reservados para apoyar la tasa de cambio en conjunto con la oferta de dólares entrando. Muy bien. Vamos con la próxima entonces. También, Bernardo. Dice, considerando que el petróleo ha bajado, ¿a qué se atribuyen las presiones inflacionarias esperadas y qué, por tanto, están aumentando las expectativas de mayores tasas de interés? Ok, es una pregunta interesante. Es como dirían en inglés, ¿dónde está el dinero? The money. Ah, yo pienso que pasa lo siguiente, así como de rápido y abrupto entró la inflación, eh, de cara a la expectativa en los países que tienen un mercado de expectativas, no es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros solo podemos ver lo que publica el Banco Central, pero la economía de Estados Unidos tiene una serie de indicadores que se conocen como inflation break-evens, ¿ok? Y estos son un poco instrumentos que dan una lectura de la inflación de cara a la perspectiva que
hay en el mercado de rendimientos y cuál sería el rendimiento real de un bono de 10 años, por ejemplo, de 5 años, de 2 años. Entonces, los inflation break-evens, lo que han reflejado efectivamente de abril para acá, de mayo para acá, desde finales de abril, es que han colapsado espectacularmente. Así como se han elevado rápido, también se han reducido. Sin embargo, eso no se ha reflejado todavía en la tasa de interés por una razón. Y tal vez esta sea la lectura cercana más importante que tengo. Y es porque la Fed cambió la postura. Entonces, cuando la Fed cambia la postura del lenguaje neutro hacia un lenguaje como fuerte, en inglés le dicen hawkish, y encima el nuevo Fed Chair lo que hizo fue recortar el contenido de las declaraciones de la Fed y se está hablando de que tal vez va a quitar algunas de las herramientas de comunicación que la Fed utiliza, como las proyecciones de los miembros de la Fed, como el famoso gráfico de puntos, el dot plot, donde ellos proyectan cuál nivel de tasas de la Fed ven hacia adelante. Ese cambio que hubo en el tono, en la comunicación y el nuevo chairman, lo que hizo fue, aunque mañana mismo se revierta la inflación por completo, cuando los bancos centrales cambian la lectura y la postura, ellos se quedan con eso durante un tiempo. Entonces, no van a dar un U-turn, un retorno en U, para luego 2 meses después o un mes después dar otro torno en U. Entonces, la realidad que ahora, para la expectativa de tasa, ni importa tanto, en mi opinión, en Estados Unidos, la inflación. Lo que importa es la percepción de lo que la Fed va a hacer y la Fed va a decir. Y ahí la memoria es muy fresca de cómo estuvieron tarde en el 21. Entonces van a ser muy cautelosos. Entonces, tanto la expectativa del mercado de bonos y de tasa de interés, lo que está repriceando es una Fed que va a quedarse más tiempo en una postura dura, que ya están ahí, y luego un chairman que quiere más discreción, más discrecionalidad en la comunicación, menos entrevistas, hablar menos, dar menos contenido. Entonces yo creo que ese fue un elemento decisivo que ha ido empujando la tasa de interés. Hace 3 días vi un informe de Bank of America que decía que los analistas de Bank of America esperan 3 subidas de tasa. Y ahí yo difiero. Yo creo que lo más probable es que tengamos 0 cambio de tasa o un cambio de tasa. Pero ellos se van a quedar con un lenguaje duro. ¿Ok? Entonces, al final, no importa. Ya no es la tasa, es el miedo a no cometer otro error y el plazo de que eso no se va a revertir ni se va a desmontar de un día al otro día, sino que van a ser muy cautelosos. Entonces, para mí eso fue lo que ha desplazado las tasas en el exterior. Y los países alrededor del mundo, economía pequeña y abierta como la nuestra, por paridad de tasas, el mercado de tasas de interés va también repreciando. Viste que la curva local de Hacienda subió 50 puntos, entre 40 y 50. Pues ese es el pricing de tasa que el mercado le está dando a la Fed. Entonces el mercado local es muy rápido también en asimilar eso. Una última cosa, para que estemos claros, localmente las tasas ya en febrero estaban subiendo. Fue antes del impacto de Irán que ya las tasas venían corrigiendo. El impacto de Irán fue que eso le dio otro empujón, pero ya estamos otra vez en un ciclo, digamos, un equilibrio nuevo. ¿Cómo lo ves tú, Wayne? Yo no te contradigo para nada que pase en los mercados.
Lo que yo quiero decir, antes de la pandemia, aunque soy macroeconomista, la macroeconomía dominicana no me interesó. La regla de 4, crecimiento 4, inflación 4, depreciación 4, un poco más, un poco menos. Pero ¿por qué inflación 4, depreciación 4? Que tuvimos, digamos, 2% en Estados Unidos, pero como quiera, no, la depreciación nunca fue la diferencia, pues las importaciones se hicieron un poco más costosos con esto. Tengo una hipótesis que hay como problemas de largo plazo de productividad, pero realmente tenemos todos en la cabeza depreciación 4% por año. Pero esto no es claro que se justifica tampoco. Y puede ser que estamos en un momento donde hay una reequilibración de la tasa real, es decir, ajustado por la diferencia en inflación. También una cosa sobre la inflación, y hay que recordar que esta inflación puede perdurar porque estamos todavía con problemas de producción de bacalao en Noruega y tormentas de septiembre y octubre que hicieron disparar algunos productos que están inflando un poco la tasa real de inflación. Obviamente hay que pagar lo que es el precio del mercado, pero no refleja la tendencia tanto que normalmente es el caso. Ya. Es todo. Stefan. Ok, recibimos una más, tal vez sea la última. La inteligencia artificial, al mejorar la productividad marginal del factor trabajo, ¿no haría cada vez menos drásticos los cambios de tasas para el control de la inflación internacional? José, ¿qué te opinas, Wayne? Es muy posible que la inteligencia artificial sea una herramienta fuerte en muchos niveles para aumentar la productividad. Y la productividad permite una tasa de inflación más bajo y con aumentos de salarios por encima. Pero todavía no es claro. Las empresas grandes, los hyperscalers, están invirtiendo sumas extraordinarias y no hemos visto realmente retorno económico a esas inversiones y hay que ver cómo se desarrolla. Mira, nos llegaron otras dos preguntas, tal vez la podemos responder dos en una. De Astrid. Vi una sobre el oro y el precio del oro. ¿A qué se debe la caída en el precio de oro? Creo que esa es una pregunta muy importante. Así que, bueno, yo creo que en el precio del oro hubo dos elementos que lo impactaron de forma directa y que violentamente revirtieron la tendencia que ha tenido en los últimos 18 meses. El primer elemento es, y hay que remontarse un poco antes de esta situación en el Golfo, y es que por lo que Wayne mencionaba, la teoría de que los mercados financieros y la parte sobre todo de la moneda, nos estamos yendo de nuevo hacia commodities y bienes físicos, y más entonces tal vez la forma disruptiva que ha tenido Estados Unidos en ciertos manejos en los últimos años, y ojo, no todo necesariamente bajo el presidente actual, han un poco minado la confianza en el dólar. Y esto se produjo básicamente cuando se le impusieron sanciones financieras, económicas a Rusia, que lo sacaron del SWIFT y le congelaron las reservas, etc.
esa fue una señal muy mala para todo el resto del mundo, fuera de los 30 países, los países europeos y los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Australia y Canadá. Entonces, muchas de las reservas de los bancos centrales han estado denominadas y siguen siendo denominadas en dólares o en bonos de tesoro de Estados Unidos. Pero China, por ejemplo, ya no es un comprador de la deuda de Estados Unidos desde hace tiempo, ni tampoco de dólares. Ellos se quedaron con lo que tenían y lo fueron desmontando. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los demás, incluyendo países como Arabia Saudita, el Qatar, etcétera, que son aliados de Estados Unidos, se fueron montando en el oro. Entonces, parte del movimiento del oro en los últimos 18 meses, previo a esto, han sido acumulaciones de oro que hacían los bancos centrales. Ese fue el primer elemento. Entonces, cuando ocurre el problema en el Golfo, hemos visto países que han vendido, que pasaron de ser compradores demandando oro a hacer ventas abruptas del oro. Por ejemplo, Turquía en los primeros 30 días liquidó 8 toneladas del oro. No sé si viste eso, Wayne. Y Turquía Sí, no fue sí, el sí, único claro. país. China compraba, dejó de comprar. Entonces, esa demanda marginal se fue. En parte se convirtió en presión a la venta porque los bancos centrales tienen que apoyar su tipo de cambio. No saben qué va a pasar con el problema en el Golfo, ¿verdad? La incertidumbre. Entonces, si yo tengo un activo que tiene buenas ganancias y que he acumulado y que estoy arriba un 50%, por ejemplo, y necesito defender mi moneda y mi economía, vendo el oro. Entonces, eso fue en parte lo que hizo la primera ola que revertió la apreciación en el oro. La segunda y la actual está atada a las tasas de interés, porque el oro es muy afectado cuando la percepción de tasa de interés va hacia arriba. Porque recuerden que el oro no paga nada. Es un activo físico, no hay carry, no paga cupón. Entonces, cuando los bancos centrales dejaron de liquidar, entonces viene la ola de la expectativa inflacionaria, viene la ola de que vamos a subir tasa, entonces otro viento que le pega al oro. Bueno, no sé, tal vez tengas algo o una lectura distinta. No exactamente es condiciones monetarias. Eso fue, se llamó the devaluation trade. Gente que pensaron que el dólar iba a perder valor, que se pusieron en oro. Y ahora que se ve que sí hay una reacción más restrictiva en el Federal Reserve, que ese también tomó algo de interés en oro. Y lo que vemos es verdad que los bancos centrales extranjeros no están comprando al mismo ritmo los bonos de Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es inversión enorme en las acciones de las grandes empresas americanas, mayormente de tecnología, y los flujos están dando rendimientos muy altos hasta ahora, y eso puede también atraer algunos de los inversores que se interesaron en oro. Sí, muy bien. Lo algo definitivo es que el tren del oro, ojo, creo que es una tendencia a corto y mediano plazo, porque también la teoría de Ray Dalio, y si es cierto que los commodities eh, volverán a ser un elemento importante, que en los últimos 30 No, años no lo fueron. Creo que a la larga la tendencia es hacia arriba, pero eso no quiere decir que no pueda declinar un 50, un 60%. Y ojo, eso sí, nos impacta porque exportamos oro, obviamente. sí, Eh, sí. Pero última, a Wayne, ah, bueno, también, creo que también para mí, consideran que la incertidumbre actual puede incentivar los mercados privados, supongo, mercado de deuda y de activos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Wayne? otra vez, Si consideramos que la incertidumbre actual puede llegar como a tener spillover, impacto
en los No, mercados privados. no, ya hemos visto que las tasas de interés a largo plazo de las economías grandes están subiendo. Es una migración de esos activos a otros activos. Y vuelve un poco a la pregunta anterior, porque si llegamos a un punto donde el endeudamiento excesivo de los G7, los G7 explota, se dispara en una crisis, vamos a ver el oro subir de nuevo. Eso es muy probable, pero realmente cuando hablo de los inversores en Estados Unidos que antes compraron bonos, están ahora comprando acciones de Nvidia, Amazon, etc. Eh, Pues hay un correcto. spillover. Tal vez algo a agregar ahí. Yo creo que el tema de los mercados privados, en contexto de las inversiones, hay una parte que está muy atada al tema de la deuda y la creciente tendencia estructural de las tasas de interés. Pero al ser mercado privado y generalmente no fungibles, no son como los bonos que tú entras a Bloomberg o entras a Internet y ves precios. eh, Frecuentemente como que se venden que no tienen esa volatilidad, pero no tienen volatilidad porque no tienen precio. Y en los mercados de deuda privada, por ejemplo, hemos visto casos de fondos en Estados Unidos que han tenido que ser abruptamente marcados para abajo en precio, como de forma, bueno, muy abrupta, y eso ha originado como ciertas salidas y también han impactado private equity, que, ojo, esa es la otra cara de la moneda del trade de tasas de interés. Si las tasas de interés estructuralmente van a seguir subiendo, dado el contexto que se mencionó, geopolítico, de estas inestabilidades, ya no tan unipolar, multipolar, eh, lo lógico es que los mercados privados puedan esconderse algunas vulnerabilidades y que de cara al momento donde se produce un cambio en el sentir de los inversionistas, donde se deteriora la liquidez, puedan producirse liquidaciones que tengan efectos. Y eso puede pasar en Estados Unidos, en el mundo entero, así como eventualmente puede llegar acá. El tema ahí es si el que está vendiendo ese activo, ¿verdad? Que no tiene precio en el mercado, si está forzado a salir a buscar liquidez, pues se come el impacto. Pero si hay liquidez y no está forzosamente buscando salir, eh, los precios se pueden mantener y el mercado puede mantenerse en su estado burbujeante o no. Porque en Estados Unidos se dice que hay como una pequeña burbujita ahí. Ah, así que, bueno, creo que hasta acá llegamos. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero terminar solamente con una pequeña publicidad que estoy escribiendo sobre la economía dominicana frecuentemente en Twitter, @Wayne Camard, y en inglés en Substack con el título Dominicanomics. Y pueden seguirme en esos dos lugares. Para que lo puedan ver. Este es el blog de Wayne, está proyectado, creo que se ve. Sí, es una lectura altamente recomendada. Yo pues antes de conocerlo, a Wayne, lo conocí por el blog y sigo leyendo el blog cada vez cuando tengo tiempo.
Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que pues esto haya cumplido con sus expectativas. Creo que fue una charla interesante sobre la actualidad. Tal y como mencionó Wade, pronto se estará trabajando en hacer y preparar un, un curso ya más profundo, especializado sobre cómo debemos actuar con el tema de la incertidumbre, el cual él estará impartiendo, y también pues el club estará apoyando. De mi parte les agradezco enormemente, y también de parte del club, de ambos, tanto de Wayne como de mi parte, este tiempo, esta asistencia. En el club, como siempre, estamos abiertos también a las ideas que tengan. Escríbanos también sugerencias. Este contenido es bien interactivo, y también su feedback nos ayuda a seguirlo mejorando. Y les deseo que tengan un lindo día a todos.